Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículos 9 al 19, y la palabra del Señor dice así. Comenzó luego a decir esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había sido dicha esta parábola, pero temieron al pueblo. Nuestro devocional se titula La parábola de los labradores rebeldes en la viña. En esta parábola se expone claramente la conducta vil de la nación judía. Cuando la conducta de los hombres hacia Dios se representa en parábolas, percibimos su ingratitud y traición con mayor claridad que antes. ¿Y por qué? Porque no hay demandas que sean tan poco entendidas por los hombres como las demandas de Dios. Todos admitirán que el señor de la viña tenía derecho a exigir a los labradores una parte de sus frutos como renta, pero Dios tiene derecho a toda nuestra obediencia y a todo nuestro amor. A Él le debemos todo lo que disfrutamos o todo lo que podemos disfrutar. De hecho, el poder mismo del disfrute proviene de Él. Pero, ¿cómo se comportan los hombres con Él? De la misma manera que estos labradores se comportaron con su Señor. No solo se niegan a obedecer a Dios, sino que están enojados con los que reprenden su desobediencia. Como estos labradores, los inconversos se endurecen con el pecado. Los labradores trataban a los sirvientes cada vez peor. Golpearon al primer sirviente, trataron con vergüenza al segundo e hirieron al tercero. Así los pecadores aumentan en maldad por cada pecado cometido y del que no se arrepienten, y se preparan para la comisión de otro mayor. Si alguno de ustedes que ha sido convertido por Dios mira hacia atrás a los días de su rebelión, percibirá que empeoraba cada vez más. Hubo cierta docilidad en su infancia, cierto miedo al mal en su juventud, que se perdió a medida que envejecía. Si Dios no hubiera interferido en su gracia, a estas alturas habría alcanzado un nivel de iniquidad tan alto que jamás habría imaginado. Incluso en los convertidos hay una tendencia a volver a su estado anterior, y hay una necesidad constante de solicitar a Dios nuevos suministros de su Espíritu Santo, o, como una rueda en una pendiente, volverán a caer en sus viejos caminos. Cuando el Salvador hubo concluido la parábola, declaró el castigo que el Señor infligiría a los labradores. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Esta profecía tenía la intención de ser una advertencia para los judíos que habían perseguido a los profetas y ahora estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. La gente entendió que la advertencia se aplicaba a ellos mismos, porque exclamaron, Dios nos libre. Si hubieran estado tan ansiosos por evitar el pecado como por evitar el sufrimiento, habrían escapado de ambos. ¿Cuál debe haber sido la expresión de su rostro cuando Jesús miró a los que habían respondido, Dios nos libre? Porque se dice que Él los vio. Debe haber sido una mirada que parecía decir, tus dolores están más cerca de lo que crees y son más grandes de lo que puedes soportar. Entonces cambió la figura de un viñedo por un edificio y aludió al pasaje del Salmo 118, en el que se dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Grande fue la locura de los constructores que no conocían el valor de la piedra más fina, firme y preciosa que jamás había extraído de una cantera, y grande sería su castigo. Esa piedra, mientras yacía en el suelo, sería una piedra de tropiezo, y los que cayeran sobre ella se romperían, pero no siempre estaría en el suelo, sería exaltado y cayendo sobre los impíos,
por la justa ira de Dios los haría polvo. ¿Qué significa esta breve parábola? Cuando Cristo era un hombre en la tierra, los que lo rechazaron pecaron, pero no más allá del alcance del perdón, continuaban rechazándolo y perecerían eternamente. La eterna ira de Dios está representada por esta expresión, mas sobre quien ella cayere, te desmenuzará. Este bendito Salvador, que, como una piedra, podría ser un apoyo y una defensa, se convertirá, si nos negamos a creer en Él, en el instrumento de nuestra destrucción. Si construimos sobre Él todas nuestras esperanzas para la eternidad, Él no nos fallará, pero si lo descuidamos, nos aplastará bajo el peso de su justa indignación.